Como he dicho antes, una vez les hemos oído a los dos ponentes, es el momento de que hagáis las preguntas que me imagino que tendréis muchas que hacer. Joki nos va... Itxoin mesedez, mikrofona hurbildu arte, eta mikrofona nahi duenak altxa dezala besoa eta hurbilduko zaio. Bueno, yo tengo una pregunta para cada uno. A Marta me gustaría preguntarle tu opinión sobre la participación ciudadana en estos momentos dentro del cambio que tiene que haber. ¿Cuál es y qué papel crees que debería jugar? Y hablo en general, quiero decir, a través de cooperativas, a través de plataformas, movimientos sociales, etcétera. Y a Pedro me gustaría preguntarle si los pliegos de Madrid son replicables en otras ciudades. Por ejemplo, aquí en el caso de Euskal Herria, ¿de qué depende que se puedan aprobar en otros ayuntamientos? ¿Empiezo yo? A mí me parece en general que la ciudadanía debe participar todo lo que podamos conseguir que participe en el sector energético. Y la razón es muy sencilla. Yo creo que muchos de los problemas que padecemos tienen que ver con la estructura actual del sector, donde hay muy pocas empresas con mucha capacidad de influir en cómo funciona nuestro sector. Entonces, todo lo que tenga que ver con incluir nuevos actores, creo que será positivo. ¿Quiénes pueden ser estos nuevos actores? Pues pueden ser ciudadanos que decidan convertirse en generadores, desde participando junto a otros ciudadanos en una cooperativa y en una instalación de generación renovable, hasta ellos mismos con la generación renovable en su tejado. No tiene por qué limitarse la participación a esto, ¿no? Algunas medidas que se están proponiendo es que los grupos de ciudadanos participen también en la gestión de la demanda. Está claro que el cambio en la demanda que puede hacer uno solo en su casa es pequeñito, pero un barrio o un edificio grande asociado puede participar en reducir la demanda cuando el sistema lo requiera. Y eso no hay ningún impedimento técnico, es simplemente cambiar un poco la legislación. Creo que también pueden participar los municipios en recuperar no solo la comercialización, sino también la distribución, en gestionar de manera municipal las redes de distribución. Existen ejemplos en Alemania y en otros países donde los municipios han acabado gestionando de nuevo estas redes de distribución. O sea, mi resumen sería: hay muchos aspectos técnicos donde uno puede colaborar, o aspectos de funcionamiento del sistema, y luego creo que también es imprescindible la participación tanto de ciudadanos como de ciudadanos organizados en cooperativas en el debate energético. Hace poco leía un libro que se llama Energy Democracy y que viene un poco a contar cuál ha sido la historia de la transición energética alemana. Y en el principio hace una reflexión que me parecía interesante, y era: ¿qué pueden aprender el resto de países de lo que ha pasado en Alemania? Y la conclusión igual es un poco negativa, y es que parte de la experiencia alemana es que cuando los ciudadanos empiezan a poner todos estos ejemplos de los 1000 tejados solares y 100.000 tejados solares, cuando empieza a tener la instalación de renovables en manos de ciudadanos, es en parte en un contexto en el que las grandes eléctricas no se creen que las renovables vayan a funcionar, y entonces tienen una actitud de no participar. Y eso permite que los ciudadanos tengan, como tienen ahora, un porcentaje grande de la propiedad de las renovables. Creo que eso no nos va a pasar a nosotros. Creo que ya estamos en un momento donde todo el mundo ha tomado posiciones. Repsol ha montado una eléctrica que ya está anunciando por la tele, ¿no? Entonces, creo que los grandes actores no están despistados. ¿Qué podemos hacer? ¿O qué reflexión hacía también este libro? Pues hacer un poco o intentar conseguir lo que han conseguido otros países de Europa, es que la transición o la energía, los conflictos de energía estén en las conversaciones de todo el mundo, de todos los ciudadanos, los que formamos parte de una cooperativa energética y también los que no, y movilizar ese grado de formación y de ideas y de debate que desgraciadamente en nuestro país tienen otros temas mucho menos importantes para nuestro futuro, ¿no? Entonces,
yo diría las dos líneas, la vía de participar todo lo que se pueda en el sistema y la vía de participar en pinchar y en generar el debate. Sí, sí, quiero decir perfectamente. Es decir, los pliegos del Ayuntamiento de Madrid, los recientes, los que han quedado, digamos, confirmados o contrastados por la resolución del Tribunal Administrativo, se pueden utilizar, incluyendo como requisito de solvencia técnica. Hay que tener una cosa clara, ¿no? Y es que probablemente, yo estoy convencido, vamos, no lo sé, pero estoy convencido de que la resolución del Tribunal de Madrid la han recurrido ante, pues no sé si ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero en principio, digamos que no solo el Tribunal Administrativo de la Comunidad de Madrid, sino también el de Castilla y León han considerado y han confirmado que esa cláusula, ¿no?, de origen renovable se puede utilizar como requisito de solvencia técnica. Y eso de entrada pues excluye ya a las grandes comercializadoras que no pueden acreditar ellas, ¿no? Otra cosa es que constituyan otras nuevas comercializadoras el origen renovable de toda la energía que suministran. Sí, se puede. Yo creo que en algunos casos lo se está haciendo ya. Yo. Hola. Primera pregunta para Marta es si en Madrid hay alguna cooperativa similar a Goyener, en la zona de Madrid, y para cualquiera de los dos, si la oferta de renovables está acorde con la demanda, o qué tanto por cien le haría falta para estar acorde en este momento. En Madrid existe la posibilidad, como en el resto del Estado, de contratar con Somenergia, que está funcionando y que te permite esa posibilidad. Y existe ahora mismo la cooperativa La Corriente, que hasta donde yo sé, y me vais a perdonar porque yo soy socia y recibo la electricidad de Somenergia y es de lo que estoy más informada, pero sé que La Corriente está un poco en proceso de empezar a suministrar electricidad. No me sé los detalles exactos, pero sí que empieza a haber este movimiento. Y si quieres sigo un poco con la pregunta. El problema actual es que las cooperativas las comercializadoras que suministran energía de origen renovable lo hacen a partir de las garantías de suministro, es decir, comprando certificados que dicen que la energía que han suministrado tiene origen renovable. Pero hasta que el número de certificados que quieren comprar las comercializadoras no supere la generación renovable que hay ahora mismo en el sistema, pues eso no empieza a ser un mecanismo de presión efectiva. Hay otros mecanismos, ¿no?, que Pedro mencionaba, pues directamente estás firmando un contrato bilateral con un generador que está generando electricidad, pues eso lo tienes directo, ¿no? Entonces, los mecanismos que tenemos ahora todavía no son presiones, la demanda todavía no está presionando de manera efectiva para que la generación sea renovable. Yo, al hilo de lo que comentaba Marta, creo que efectivamente yo lo que he leído es así, es decir, la demanda en estos momentos no presiona y que además estoy convencido de una cosa, que creo que además los incentivos, entiendo yo, que los incentivos a las renovables tienen que venir por otro lado fundamentalmente, ¿no? Es decir, bueno, en estos momentos hay incentivos los hubo, los ha dejado de haber y parece ser que puede volver a haber, pero no incentivos tanto de las garantías de origen, sino otros incentivos, digamos, que promuevan con firmeza las energías renovables. Pues incentivos a lo mejor económicos, es decir, existieron en su día los incentivos económicos que fue un éxito, ¿no? Un éxito en el desarrollo de la energía renovable, ¿no? Es decir, pues habrá que volver a plantear, quizás con otra nueva configuración, pero quizás haya que volver a otro tipo de incentivos económicos para el fomento de las energías renovables, claro, es decir, bonificaciones fiscales, en fin, es decir, yo creo que, bueno, vamos a ver, yo creo que a mí se me ocurre uno de momento, ya que estábamos hablando de los ayuntamientos, es decir, bonificaciones fiscales en todo lo que son las instalaciones de autoconsumo, para empezar a hablar, o cualquier otro, vamos a ver, yo la experiencia que tengo de los ayuntamientos cuando se va a instalar un parque eólico, que al final lo que persiguen es digamos, obtener el mayor rendimiento posible a través de sus impuestos, pero bueno, podrían también incentivar, ¿no?, con bonificaciones del impuesto de construcciones u otro tipo de... Esos son incentivos incentivos fiscales y habría otros, ¿no? Es decir, que quizás serían... Yo añadiría brevemente y también evitar la subvención a las otras fuentes de generación, que es parte del problema, que es que tenemos un mercado eléctrico, pero luego fuera de ese mercado eléctrico todas las centrales, todas las tecnologías reciben subvenciones. Entonces,
siempre hablamos de lo... Bueno, no hablamos, pero hay quien menciona lo injusto, que es que la renovable reciba determinada ayuda, pero todas, el carbón, la nuclear, el ciclo combinado, existe, cada una tiene su mecanismo específico por el cual están recibiendo dinero extra, ¿no? Entonces, una cosa que hay que hacer es forzar. Eso también está en las dos leyes de anteproyectos de ley que están ahora en debate, está el plan de desinvertir en todo lo que tenga que ver con generación fósil, toda la administración, ¿no? Eso es una línea, y luego quitar cualquier tipo de subvención encubierta a la generación eléctrica con emisiones de CO2 que ahora mismo tenemos. Pues, por ejemplo, el carbón. Sí, sí. Sí, os he entendido que las empresas o el consumidor minorista puede contratar un PPA. Grandes empresas, ayuntamientos, parece que son más propicios a hacerlo, ¿no?, por su volumen o lo que fuera. ¿Se puede hacer lo mismo desde una comercializadora para luego posteriormente vender esa energía? ¿Y cuál es el grado de penetración o cuál es la dificultad de conseguir ese tipo de contratos? Pues vamos a ver, en estos momentos los que están celebrando los PPA son grandes empresas. Yo creo que lo están haciendo un poco por la cuestión de la responsabilidad social corporativa, ¿no? Es decir, y esto ya viene en Estados Unidos, de Google y las grandes empresas tecnológicas alardean de que ellos compran la electricidad de origen renovable, pero la compran directamente al productor. Está bien, ¿no?, porque al final es una forma de incentivar las energías renovables, es una forma de contribuir a la financiación. Es decir, si alguien que quiere instalar un parque eólico en estos momentos, que no hay ningún otro tipo de incentivo y tienen dificultades para obtener financiación de las entidades financieras, bueno, pues si tú vas con un contrato de 20 o 30 años diciendo, mira, yo tengo vendida mi electricidad durante 30 años a esta empresa a este precio, eso te permite obtener financiación. Lo están haciendo de momento, y en España creo que cada vez más empresas, he visto que Leche Pascual y algunas otras están empezando a comprar parte, no sé si toda o parte de su electricidad, y probablemente por cuestiones de responsabilidad corporativa, pero bueno, eso es lo de menos. Comercializadoras también, es decir, yo creo que son energía, ¿cómo se llama? Esta pequeña comercializadora, no me acuerdo cómo se llama, que está tan de moda. Hola Luz ha firmado un PPA hace poco con un productor, creo que era portugués, pero ha firmado un PPA. Entonces ahí sí que tú puedes acreditar que estás comprando electricidad a un señor que está produciendo energía renovable. Y yo creo, experiencias de administraciones públicas ni de ayuntamientos yo no conozco, pero... No, pero vamos a ver, yo creo que el Ayuntamiento de Barcelona creo que se lo planteaba, es decir, en esa concepción que iba más allá de lo que es el suministro, era una concepción de crear no una comercializadora, sino un ente gestor energético. Lo que pasa que es verdad, yo he estudiado el tema y la legislación de bases de régimen local y la legislación del sector eléctrico, digamos que restringen muchísimo digamos, el ámbito en el que se pueden desenvolver los ayuntamientos a la hora de ejercer este tipo de competencias. Pero Barcelona se planteaba pues, crear como una especie de ente gestor energético que comprase la electricidad y la vendiese. Pudiese comprar, se hablaba de electricidad kilómetro cero, que yo creo que jurídicamente es muy complicado en estos momentos, pero era comprar electricidad a los autoconsumidores, digamos, que la electricidad sobrante, y después venderla. Es decir, difícil no es decir, eso es un contrato como otro cualquiera, ¿no? Es decir, que se fijan perfectamente las cláusulas, se fija el precio, se fija la duración, y no veo yo ninguna dificultad jurídica, vamos. Pero no entiendo ¿por qué es posible? Sí. Pues porque de momento no existen. Estamos empezando ahora con los PPAs. Yo creo que es que 2 años o 3, llevamos muy poco tiempo. Creo que puede ser una buena forma yo insisto, yo creo que algunos ayuntamientos es que deberían directamente, pues sobre todo si tienes instalaciones en tu entorno, es una forma de contribuir a
a que esas instalaciones salgan adelante. Y estoy hablando ya no de grandes, estoy hablando no de grandes productores, sino a lo mejor de pequeños o medianos productores. Es que se comenta que algunos productores están siendo comprados por el banco malo. Claro. Y bueno, luego sí. a su vez van a ser comprados por ya sabemos quién, ¿no? Sí, pues eso sí, pero esos son los problemas que vienen como consecuencia del recorte de los incentivos a las renovables, que hay mucha gente que no puede aguantar, digamos, el pago de los intereses devengados. Es decir, su plan de negocio se ha venido abajo. Pues pasará un poco como el banco malo, es decir, con lo que ha pasado con muchos edificios, es decir, que se construyeron, las promotoras no pudieron afrontar la situación, han ido al banco y el banco lo ha soltado al precio que sea, y a partir de ahí empezamos de nuevo, y a partir de ahí será viable la instalación. Sí. Yo quería añadir una clave muy corta, y es que la mayoría de esas instalaciones fueron hechas hace unos años con otros precios de los paneles y de la generación, ¿no? Entonces, si esas instalaciones simplemente quisieran recuperar el dinero que utilizaron y que ya está gastado, ¿no? Porque es parte del problema de la renovable, que te gastas todo el dinero el primer año, pues deberían ofertar precios que serían más altos que los que se consiguen en el mercado, ¿no? Cuando quizá una nueva instalación que se monte ahora podría ser más competitiva. Que también hay una parte de la clave. Y sobre todo, la clave está en quitarte la deuda. Es decir, cuando ya te has quitado la deuda, es decir, y planteas una nueva financiación, o sea, ya puedes entrar a competir. O sea, el problema que se arrastra yo creo que es un problema de financiación. Es decir, que los promotores, digamos, se endeudaron para crear esas instalaciones y ahora no pueden afrontar esa situación, y los precios son los que son. Entonces, ese es un problema que arrastramos. Una para Marta y otra para Pedro. Has hablado, Marta, de agarrarnos al paraguas europeo a la hora de impulsar las renovables en España. Y bueno, yo te quería preguntar por la transposición de las leyes en la Comisión, ¿cómo podemos ir a agarrar ese paraguas? Y para Pedro, en las diputaciones forales de la Comunidad Autónoma Vasca existe unos mecanismos, una herramienta que es la central de compras de energía, y te quería preguntar si la nueva ley del sector público también les obliga a estas centrales de compra a dividir en lotes. Y finalizar con una reflexión también, compartir la frustración que hacías al final de tu exposición, Marta, del contexto político actual, pero desde el punto de vista que has comentado de que al final vamos a pasar de un sistema de generación de energía en base al carbono a una generación que era centralizada, a una generación renovable que va a seguir siendo centralizada, porque las grandes energéticas, bueno, se pasaron de la electricidad al gas, del gas a la electricidad, y ahora las petroleras se están posicionando claramente en el sector eléctrico, con lo cual la velocidad que llevan ellas nos van a pasar como un tsunami a aquellos que pretendemos revertir esta velocidad, ¿no? Y bueno, que comparto tu frustración, ¿no? Sí, yo cuando menciono lo del paraguas europeo, sobre todo viene de una época que hemos pasado con un gobierno estatal con unas posiciones surrealistas, a mi juicio, con el autoconsumo, con las legislaciones, y entonces en ese contexto, pues bueno, por lo menos tener la legislación europea que había que cumplir, pues era algo a lo que podíamos mirar, ¿no? ¿Cómo funciona el proceso? Pues cuando una vez que se llega al acuerdo, los famosos trílogos estos entre el Parlamento, el Consejo Europeo y la Comisión Europea llegan a un acuerdo, por ejemplo, al de las renovables, el objetivo del 32% de renovables sobre la energía primaria en 2030, y decía antes, no hay un mecanismo, ¿esto cómo se va a ejecutar? Pues lo que tienen que hacer cada país es escribir su plan integrado de energía y clima, donde dicen, estas son las medidas que yo voy a tomar la próxima década. Entonces, la Unión Europea pone juntos todos esos planes y dice, pues si lo sumo todo, cumplo los objetivos que tengo como Unión Europea. Ok. Probablemente, cuando haga ese ejercicio, pues no se van a cumplir los objetivos, ¿no? Entonces, la Unión Europea hará recomendaciones a los países.
claro, todo esto dilata mucho el proceso, ¿no? La directiva de renovables, que se ha aprobado ahora a nivel europeo hasta del 32%, creo que se puede transponer en España, o sea, en los distintos países, hasta junio de 2020, creo. Entonces, depende también del interés que tengan los distintos países en transponer esas directivas y en hacerlas efectivas y en, no sé, España tiene que entregar su plan integrado de energía y clima antes de final de 2018. Pues estamos en noviembre. O sea, que claro, tener un contexto donde hay unas leyes europeas y los que tienen que tomar decisiones a nivel estatal siempre están retrasando es muy difícil. Para mí el paraguas europeo tiene que servir para aprender de ejemplos de otros países donde en cierto modo han conseguido pues eso, un mayor tejido cooperativo, una mayor propiedad de determinadas, una mayor distribución de la propiedad de las instalaciones e intentar que lo que se dice en estas directivas, que en general suele ser positivo, sirva para exigir que se transponga rápidamente y para exigir que, si en una directiva dice, como ahora se está debatiendo una, que se tienen que fomentar las comunidades energéticas ciudadanas, poner de manifiesto que las leyes que tengamos locales no pueden ir contra esa directiva, ¿no? A eso me refiero yo como paraguas, ¿no? A apoyarnos en ella. Pero con gobiernos que arrastran los pies y que no presentan nada es difícil. Sí, sí, es cierto. Es decir, vienen funcionando en algunas diputaciones forales. Yo creo que además la de Guipúzcoa debe funcionar bastante bien en ese sentido. O sea, tiene una buena central de compras. Las referencias desde afuera es la percepción que yo tengo. Al menos tienen central de contratación, de central de compras y que va funcionando. Sí, igual. Tienen que dividir en lotes en la medida de lo posible, y el contrato de suministro cabe perfectamente la división en lotes. De hecho, muchos contratos salen divididos en lotes, deberían hacerlo así. Las centrales de contratación, que puede ser una buena solución, puede ser también peligroso, ¿no? Sobre todo si la central de contratación, porque claro, aquí todo el mundo quiere tener una central de contratación. De hecho, la Federación Española de Municipios y Provincias creó una central de contratación. Claro, si contratas desde tan arriba, la tendencia es a que se presenten muy pocos licitadores, o sea, muy pocas comercializadoras, ¿sabes? Entonces, claro, buscar el nivel intermedio, es decir, que no sea el pequeño municipio, pero que tampoco sea la federación, que al final allí solo acaban concurriendo. Creo que concurrieron 2 o 3 comercializadoras. Sin embargo, no sé, si licita, el contrato lo licita la Diputación Foral de Guipúzcoa, pues probablemente cabría la posibilidad de que concurriesen más licitadoras que si lo convoca el contrato la Federación Española. Es importante encontrar el nivel adecuado para licitar este tipo de contratos. Podrían ser las diputaciones forales o diputaciones provinciales y tienen centrales de contratación y algunas van funcionando. Y en todo caso sí es necesario. También en ese caso les es exigible la división en lotes que facilite el acceso de la pequeña y mediana empresa. Yo creo que la nueva ley apuesta claramente por la pequeña y mediana empresa, y aquí apostar por la pequeña y mediana empresa es apostar por las comercializadoras medianas, sobre todo en un mercado que ha estado, el mercado minorista, controlado por 4 o 5 comercializadoras. Se trata de empezar a que estas comercializadoras dejen sitio a otras, ¿no? Buenos días. Tenía una pregunta sobre ¿cómo se realiza el balance energético en un PPA físico? Quiero decir, si se hace un PPA con una planta fotovoltaica, el que contrata ese PPA que pueda tener su consumo nocturno, ¿cómo se hace ese balance energético? No te sabría responder, lo siento. No. Si alguien... La pregunta es cómo se hace, si alguien sabe algo, cómo se hace el balance energético en un PPA físico, ¿te refieres? Es complicado. Yo creo que sobre todo funcionan más los financieros que los físicos. O sea, los físicos debe ser una cosa muy puntual porque necesitas línea directa, es decir, o sea, se tiende más pues entonces que contestes a Santi. Bueno, hasta donde sé, en el físico tienes que efectivamente compensar hora a hora entre el productor y el consumidor o el agregador de consumidores, ¿vale? Puede ser con una comercializadora, pero tienes que hacer ese proceso. Si no lo haces,
lo que estás incurriendo es un desvío. Es decir, si estás haciendo un PPA para el alumbrado nocturno del municipio con una central fotovoltaica, hay un problemilla, porque vas a comprar todo en el mercado mayorista y si no, estás creando un desvío. Entonces, es más propio hacer acuerdos financieros, ¿no? Es decir, yo te compro esa energía aunque no case exactamente a las 12 del mediodía con las 12 de la noche. Pero en el fondo lo que se está haciendo es, sobre todo, garantizar que la adquisición es a un sujeto específico, con el cual hay un acuerdo económico y que no se pierde la nebulosa del mercado mayorista, que al final, pues bueno, pues va donde va. Por el acuerdo bilateral es un contrato mercantil y entonces tú piensas, yo voy a comprar energía para, vamos a decir, para las farolas de todo Donosti para los siguientes 20 años y lo voy a hacer comprando la energía a este señor y entre los dos acordamos un precio, nos da igual lo que quiera el mercado mayorista. Yo añadiría un detalle. Una de las cosas que se incluía esta legislación que se está debatiendo en Europa sobre las comunidades energéticas es la posibilidad de hacer lo que llaman Virtual Net Metering, que es, yo soy un ayuntamiento, pongo una instalación fotovoltaica en una zona de mi ciudad y lo que genere esa instalación considero que lo puedo utilizar, por ejemplo, para suministrar electricidad a las familias en pobreza energética de mi barrio. Hasta donde yo tengo entendido, y un poco lo que yo he leído de lo que reportan sobre esto no hay acuerdo, pero lo que reportan los que están participando, los europarlamentarios que están participando en este debate, esto no se va a incluir. O sea, esta posibilidad no la va a incluir la futura legislación europea. Hay algunos casos de ciudades griegas que la están utilizando justo para esto que digo, para suministrar electricidad a ciudadanos en pobreza energética. Y, vamos, no hay acuerdo, pero yo tengo la sensación de que esta posibilidad se va a eliminar, o no sé si se va a prohibir, pero no se va a reconocer la posibilidad de que sería una especie de bilateral. Se podría reducir solo a determinadas potencias o solo con determinados actores, pero creo que esto no va a estar incluido en la legislación europea. ¿Y la nueva ley que ha salido del autoconsumo, el net metering no se está yendo al net metering, sino al net billing? El español, la legislación española. Pues esa es una de mis críticas. Lo que dice ahora mismo el Real Decreto Ley, que está en fase de recibir enmiendas, es que se reconoce el derecho, se reconoce la posibilidad de recibir retribución por la energía que se vierta a la red. Pero no se especifica, la legislación no especifica si esa electricidad que se vierta a la red te van a pagar. O sea, y luego se dice también que se podrán hacer mecanismos de compensación simplificada. Pero no se dice si van a ser compensación, o sea, si cada kilovatio hora vertido se te va a cancelar por uno importado de la red, si van a ser esos kilovatios multiplicado por el precio de la electricidad en esas horas. Eso no está, todavía no está legislado. Sí, Pedro, yo quería preguntarte, a nivel transfronterizo, todos estos contratos que has comentado, ¿cómo está el marco en estos momentos y si conoces algún ejemplo? Es un tema que no he tratado mucho. Vamos, a nivel transfronterizo, el contrato que hemos hablado antes, el PPA que ha firmado Holaluz es con productores portugueses. Pues no sé, pues ahí se plantearán problemas de cuál es la legislación portuguesa y cuál es la legislación española. Lo desconozco, es decir, desconozco la situación. No te sabría decir. Más preguntas, galdera gehiago. Cristian, urtixa mardo zaude momentu bat. Pregunta para Marta. Nos has comentado que el sistema, bajo ciertas condiciones, podría prescindir de la nuclear según el escenario de extinción que se prevé. Sin embargo, hay muchas que opinan que eso no es posible, y no solo gente que son de la lobby energética o nuclear. ¿En qué se equivocan o qué hipótesis diferentes utilizan para llegar a la conclusión que no es posible ser libre de CO2 en un plazo razonable sin mantener nuclear en el mix? Para mí la diferencia fundamental es en las hipótesis que se asumen, ¿no? Nosotros asumimos dos hipótesis que son clave. Una,
que el incremento de la demanda de electricidad anual de un año a año se va a reducir, o sea, se va a limitar al 0,5%, aunque, como digo, demostramos que si este incremento llega a ser del 1%, el sistema sigue siendo válido. Y lo hacemos así porque estamos convencidos, porque el ejercicio que queremos plantear no es el de cómo podemos satisfacer la electricidad si nadie cambia nada y si aquí no hay ningún cambio de comportamiento, ¿no? Entonces, esa es una hipótesis importante. El resultado del informe de la Comisión de Expertos, que utiliza simulaciones de red eléctrica, o sea, que no son sospechosos de ser particularmente, bueno, no sé si prorrogables o no, pero bueno, dice cosas parecidas, y ellos dicen cosas parecidas cuando asumen que las medidas de energía y de eficiencia y de ahorro hacen que el aumento de consumo esté en esos márgenes. Esa es una hipótesis. Y la otra es que hay una senda de instalación de renovables ambiciosa, desde aquí hasta 2030. Y ambiciosa, nosotros queremos decir 4 gigavatios fotovoltaicos anuales, mucho más de lo que se está instalando ahora, pero algo que yo creo que es factible, y 2 gigavatios eólicos. Entonces, esas son un poco las dos hipótesis que son necesarias para permitir el cierre de las centrales nucleares según sus actuales permisos de explotación, la última en 2024, y las centrales de carbón poniendo fecha límite 2025. Este galderarik, ¿cuántos de esos megavatios, tal vez, no gigavatios, deberían de ser populares? Si me preguntas a mí, todos, ¿no? En ese escenario que comentas de incremento de la demanda del 0,5, del 1%, ¿también estáis incluyendo análisis de incremento de la demanda por cargas de vehículo eléctrico, etcétera, etcétera? Eso es un poco lo que analizamos en el informe. Ese 0,5% anual es equivalente a más o menos electrificar el 30% de todos los vehículos. No digo que creo que esta sea la única solución y la solución ideal, pero ese consumo acumulado del más 0,5% sería equivalente a esa electrificación del parque de vehículos. Entonces, nuestra propuesta es, tomémoslos muy en serio las medidas de ahorro y de eficiencia, hagamos que el aumento de demanda de electricidad no sea positivo, sino que sea negativo de un año al siguiente, y utilicemos esa capacidad de generación eléctrica para ayudar en la descarbonización de otros sectores. Y de nuevo, no quiero decir que la solución sea que no tienen que cambiar los sectores el resto de sectores, ¿no? Yo creo que el transporte en general en nuestra sociedad tiene que cambiar muchísimo. No se trata de electrificar todos los coches, se trata de tener muchísimo menos coches. Y todo esto lo quiero englobarlo en esa reflexión final. Pero es verdad que podemos, si ahorramos o si evitamos que aumente el consumo de electricidad por otros motivos, pues esta extra generación de las renovables lo podemos utilizar para electrificar este transporte, ¿no? Y también aquí aparecen muchos aspectos secundarios. La posibilidad de tener una cierta capacidad distribuida de almacenamiento en forma de baterías de vehículos eléctricos podría hace factible llegar a penetraciones renovables muy altas en el momento en el que te empieza a hacer falta almacenamiento. Entonces, hay determinadas sinergias que se desarrollan cuando una parte de los vehículos son eléctricos. Última y brevísima pregunta, en todo caso, y si no, Yolanda. Bai, orduan hemen utziko dugu lehen parte hau, orain kafeteriara joango gera kafetxo bat hartzera, eta 12 eta 4 hemen egongo gara Leire Gorroñoren hitzaldia entzuteko. Eskerrik asko Marta eta eskerrik asko Pedro. Bien, ¿no? Sí, muy bien. Me da la sensación de que yo he ido demasiado rápido porque... Pero esa sensación es que es inevitable. Al final, que quieres decir más cosas.